Buenos días, hola, hola, buenos días, Dios los bendiga. Hoy estamos a martes 22 de marzo, estamos celebrando a Santa Juana Isabel de Bichier, fundadora en el año 1838, Santa Juana Isabel de Bichier, fundadora en el año 1838. Bendiciones a todas las Juanas, a todos los Juanes que en este día pues celebran. Dense cuenta que eso no se vale, eso es privilegio. Todos los Juanes y las Juanas siempre tienen el festejo, casi siempre se llevan el rating. Todos los Juanes y las Juanas siempre estamos celebrándolos en el nombre de Jesús. Bueno, pues vamos a darle la bendición, gracias a Dios. Bendiciones a todos los que por eso llevan el nombre de Juan, mi hermano Juan, José, y nuestros hermanos que tienen el nombre de Juan aquí en la comunidad, allá en la comunidad, las comunidades que conocemos, que llevan el nombre, los padres que llevan el nombre de Juan, Padre Juanito, los que tienen esos nombres. Juan, son varios los sacerdotes que también tenemos en nuestra comunidad. Bueno, pues escuchamos este canto de Cuaresma, que el Señor nos invita a tener la meditación y la preparación para esta hora de los santos. Fuiste tan humilde, hombre, tú te hiciste traicionado y rechazado. Siendo Dios, tomaste mi lugar, cargaste en tus hombros mis heridas y pecados. Fue por mí. Contemplarte
Bueno, pues hoy estamos celebrando a Santa Juana Isabel de Vicher, fundadora en el año 1838. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nació en Agés, Francia, en el año 1773. Por eso la llaman Isabel de Agés. Su padre era empleado del gobierno. Lo más llamativo de su vida cuando niña era que impresionaba mucho al ver enfermos, y mendigos abandonados, y hacía todo lo que podía para ayudarlos. Un día encontró en la calle a una pobre mujer titiriteando de hambre y de frío y con un niño en los brazos. La llevó a su casa, le dio de comer y le regaló un manto de lana para que se cubriera del frío. Su diversión favorita cuando era niña, era ir a la playa del mar y construir castillos de arena. Más tarde ella construirá muchos edificios para gente pobre y exclamará la inclinación a construir edificios la tuve desde muy chiquita. Era una inclinación regalada por Dios para que hiciera un gran bien a la humanidad. La joven tenía 18 años. Varios jóvenes le habían propuesto matrimonio, pero ella declaró francamente a su mamá que su más grande deseo era dedicarse totalmente a la vida espiritual y a buscar el reino de Dios y la salvación de las almas. Y en aquel tiempo estalló la Revolución Francesa y empezaron a asesinar a todos los que tenían fincas y haciendas. El hermano del hermano de Juana Isabel tuvo que huir de la nación para que no lo mataran los revolucionarios, y la herencia del padre estaba en gran peligro de perderse. Entonces a la joven se le ocurrió una luminosa idea: aprender economía y especializarse en defender las propiedades ante la autoridad. En varios meses logró aprender la técnica de cómo administrar los bienes y se hizo muy hábil en hacer defensa de la propiedad ante los jueces. Con estas nuevas ciencias se había aprendido, se presentó ante los tribunales y defendió tan maravillosamente los derechos que su familia tenía que heredar sus bienes que habían sido de sus padres, y que aquellos jueces que habían despojado a sus herencias a muchísimos ciudadanos tuvieran que reconocerles sus derechos a Juana Isabel, que así recuperó todos los bienes de su familia, y enseguida, con la ciencia económica que había aprendido, se dedicó a administrar los bienes familiares con éxitos sorprendentes. Estos estudios hechos en la juventud lo van a hacer enormemente provechosos cuando funde su comunidad religiosa y tenga que defenderla ante las persecuciones de los enemigos, y le sea necesaria ser muy hábil administradora para su comunidad y no llegue al fracaso económico. Dios va a preparar a sus almas fieles desde temprana edad para los trabajos y triunfos que les llegará el futuro. La Revolución Francesa había llegado a la cárcel a centenares de sacerdotes porque no habían querido ser infieles a la santa religión. Juana Isabel se propuso visitar en las cárceles donde estaban sufriendo estos ministros del Señor. Tan bondadosamente trató a los carceleros y tan generosamente fue a llevar regalos a los guardias que estos empezaron a tratar bien a los sacerdotes y hasta las permitían celebrar la Santa Misa en la cárcel. La buena administración de los fincas de su padre le producían abundantes ganancias, y ella dedicaba lo que conseguía
para repartirlo a los pobres. A las familias hambrientas les enviaba costales de mercado, a las mamás pobres les regalaba botellas de leche para sus niños y a los enfermos les costeaba los medicamentos. A muchos repartían alimentos y ropas y era amada y estimada por todos. Todavía se conserva una estampita de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro donde nuestra joven escribió: yo, Juana Isabel, me consagro y dedico desde hoy y para siempre a Jesús, José y María. 5 de mayo del año 1797, poco tiempo después de escribir esta tarjeta, supo Juana que a 15 kilómetros de donde vivía celebraban la misa un sacerdote católico a escondidas del gobierno que lo prohibía, y era de noche y en un depósito del granero, y allá se fue porque le había dicho que ese sacerdote era un santo, se llamaba Andrés de Furnes, que ahora ha sido ya declarado santo por la iglesia. Desde la primera vez que ella vio celebrar misa al padre Furnes, se convenció de que era un verdadero hombre de Dios y se propuso hablarle. Pero eran muchas las personas que deseaban charlar con él. La joven se abrió paso por entre la gente, pero el sacerdote, al verla tan elegante, dispuesta a poner a prueba su humildad, le dijo: usted guarde, antes debo de atender a estas personas pobres que son más importantes. Ella aceptó, y con muy buena voluntad y amabilidad este rechazo, y después de que todos los demás se fueron, se acercó a confesar con el padre, el cual quedó encantado de su gran humildad, y desde aquel día nació una santa amistad entre estos dos apóstoles, amistad que llevó a ayudarse mutuamente en la fundación de su comunidad. Juana Isabel le pidió permiso al sabio sacerdote para irse de monja en un monasterio trapense donde no se habla y se vive ayunando, rezando y meditando, pero él le aconsejó que más bien se quedara en el mundo ayudando a la juventud pobre y que se encontrara siempre tan desprotegida. Ella aceptó. El padre Furnes le mandó que se vistiera con una túnica negra de tela muy ordinaria. Esto disgustó mucho al principio a sus familiares ricos, que deseaban que ella se vistiera con muchos lujos y elegancia, pero después se dieron cuenta de que el vestir humildemente le hacía provecho para su santidad. Y aceptaron eso. Juana y el padre Furnes empezaron a reunir muchachas piadosas de buena voluntad y fundaron la comunidad de las Hijas de la Cruz para atender a la juventud pobre y abandonada. Y la santa se dedicó a fundar casas de su comunidad en diversos sitios de Francia. De vez en cuando las vocaciones escaseaban, pero ella redoblaba la oración y Dios le enviaba nuevas y numerosas vocaciones. El gran escritor Luis Bourdieu decía de nuestra santa: es una de los temperamentos más ricos que hemos encontrado, bondadosa, resuelta, estricta, amable, inteligente y muy comprensiva, muy trabajadora y verdaderamente humilde. No se desanima ante ninguna dificultad. Ningún obstáculo es demasiado grande como para que la obliguen a desistir de sus buenas obras. Las angustias interiores no le hacen perder su alegría interior. En los triunfos no la vuelven creída ni orgullosa. Les llegan dificultades muy grandes, injurias, incomprensiones, problemas enormes, y nada le hace perder su serenidad y su paciencia, porque confía inmensamente en Dios.
Funda más de 60 colegios para niñas pobres y parecía que una segunda Santa Teresa con su gran fortaleza para vigilar y dirigir y ayudar a todos. Además de sus numerosos y penosos viajes y de sus agotadores trabajos, hacía ayuno y penitencia y rezaba mucho sin cansarse. Las últimas semanas sufrió dolores muy agudos que le ayudaron a santificarse más. Murió el 26 de agosto del año 1838 y fue declarada santa en el año 1947. Santa Juana Isabel, que sepamos imitarte en dedicar toda nuestra vida y nuestros bienes a extender el reino de Dios. Bueno, pues hoy estamos celebrando a Santa Juana de Isabel de Vicher, en el año fundador, en el año 1838. Bueno, bendiciones a todos los que en este día cumplen años, a todos los que en este día es su santo, que Dios los colme de gracia, fortaleza y bendición. Qué hermoso es ese sentido que el Señor traza, ese caminar, junta a un santo como una santa. Santa Juana de Vicher se encuentra con la grande expresión del amor de ese sacerdote y el Señor entre los dos cruza una línea de grande santidad en esa comunidad de Francia. Y bueno, pues ¿qué puedo decirte? El Señor tiene grandes misterios en cada uno de ellos. Les invito a que cada día que tú hagas oración, hazla con el fin de que te encuentres más con intimidad con Dios y que te exijas ante el amor de los amores, que es nuestro Padre Celestial, y que te entregues a esa santidad. Y Dios te va a poner a un sacerdote que te guíe, que te ilumine, que te llene de gracia para que brille tu luz entre la oscuridad de este mundo. Pongámonos en ese contexto y así como en la vida de los santos que estamos escuchando, tengamos esas exigencias específicas en el caminar. Vamos en el Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Hasta 7 veces. Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús le dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con su servidor. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a su hijo y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor se arrojó a los pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras que le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo, te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que se fue, lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Y entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltara hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano.
palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué significa perdonar de corazón? Tenemos que entender ese contexto de la cual la palabra del Señor es bien explícita, bien clara. Día a día que tú dices, es que yo ya lo perdoné, es que yo ya te pedí perdón. Son claramente ese sentido de saber que el pasado ya no está en ti, que el pasado ya no tiene esa situación. Es como tener una cicatriz aquí, ¿dónde está? Aquí, de este lado. Una cicatriz. Y tener esa cicatriz, tú te la tocas, ya no me duele. Ya no está, se siente lo áspero de la unión del tejido, pero de hecho no duele ni la unión del tejido. Y si tú tienes ese conocimiento de que realmente tienes que enmendarte, no tienes que vivir en el pasado. Aquí escuchamos claramente que en el Evangelio le pregunta Pedro a Jesús por referencia de mucha gente que insiste en ser imprudente y insiste con su vocabulario. Hace un rato yo estaba escuchando a Marino Restrepo sobre el tema del vulgar, aquel que dice groserías, que el que dice groserías y el que es vulgar dice que tiene un espíritu burlón dentro de él, un espíritu que está constantemente haciendo que su corazón sea con falta de educación y que emplee la vulgaridad como un trato común de su vida. Y ese espíritu tiene que salir a través de la lectura continua, una lectura continua de la palabra, una lectura continua de algo que sea cultural, educativo. Entonces, aquel espíritu no va a salir si tú no tienes más que la ociosidad y la pereza. Entonces, de esa misma forma sucede con aquel que perdona a su forma. Es que yo te voy a tomar Dios como yo quiera y yo voy a perdonar como yo quiera. Como yo quiera, yo perdonaré. No es así. Pedro le pregunta porque aquella gente era intolerante, era imprudente o a lo mejor mal educada, y en ese momento le dice: Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar? 7 veces debo de perdonar. Y Jesús le insiste: no 7, 70 veces 7 debemos de tener ese espíritu de el perdón, no la reconciliación, el perdón. El perdón es parte del decirte: quiero tener cercanía contigo. La cercanía contigo en el diálogo, la cercanía contigo en la expresión facial, es una cercanía de reconciliación continua. Es el efecto del perdón. Yo estoy dialogando: hola, buenos días, Hermelinda. Hola, buenos días, Blandi. Buenos días. Es una expresión de la reconciliación. El expresarte, estos gestos de educación están expresando que yo ya tengo reconciliación conmigo hacia ti. Y por eso mismo es importante. Pero, pues tú dijiste: ya me confesé, pero veo a Hermelinda, veo a Blandi, veo a Fabiola y no los saludo. Pues realmente no soltaste en tu confesión. Y hay una norma de las cuales debemos de hacer una buena confesión. Dice: examen de conciencia, dolor de corazón, propósito de enmienda. Esta es la que quiero. Propongo enmendarme. Y de tal manera que nuestra reconciliación es esa enmienda. Ahora que vea a Hermelinda, le voy a dar un abrazo. No le voy a dar un abrazo, le voy a dar varios abrazos. ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene que quedar nada más en una palabrería.
sino que cuando yo la vea a Hermelinda, a Fabiola, a Blandi, a los que están ahorita en internet, les saludo, hola, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo han estado? Esos son signos de la reconciliación, signos reconciliables contigo en este día determinado. Por eso dice Pedro, ¿a cuántas 7 veces debo de perdonar al que me ofende? Escúchalo bien como dice. Y dice Jesús, no, 7 veces no, 70 veces 7. Y reconciliar significa ya no mirar al pasado, no mirar atrás. Pero por ahí hay un espíritu maligno que se llama Satanás, que te invita constantemente a estar recordando a quienes te hicieron, a quienes te lastimaron, a quienes te difamaron. Y te invita. La soberbia y el orgullo respinga rapidísimo, reluce. Y entonces es cuando el Señor nos dice sobre el tema de la parábola. Y esa parábola nos hace margen de que el que perdona tiene que continuar una reconciliación permanente. No, sí, Padre, pero ya lo perdoné, pero realmente no lo quiero cerca de mi vida. Pues no lo perdonaste. Sí, Padre, ya lo perdoné, pero pues realmente ya ni siquiera le contesto los mensajes. O ni siquiera le hablo, o ni siquiera le contesto la llamada. Perdóname, pero no lo perdonaste. El perdón es no voltear hacia atrás, no estar mirando hacia atrás. Y el perdón este día es un día hermoso, está fresco, está rico, es un día nuevo, es nuevo el día y es en este nuevo día tener ese emprender nuevo mis acciones con la gracia divina del Señor. Y en ese contexto nos dice el Señor que era un hombre, un rey, no es un hombre rico, el reino de los cielos es semejante a un rey, dice la palabra. Su mensaje, el rey específicamente manda a llamar cuentas a sus súbditos, a sus servidores, y le presentaron el primero que le debía muchos millones. Págame lo que me debes, Helen. No, yo a ti te debo mucho, Helen, me fuiste a atender allá cuando estaba con el COVID y estoy muy agradecido contigo. Pero aún así, Helen, págame lo que me debes. Perdón, me detengo. Págame lo que me debes, le dice el rico. Le dice el rico a ese servidor, porque le debía muchos millones. ¿Qué le debemos a Dios? Le debemos la salud, le debemos la vida, le debemos ese trabajo, le debemos esa familia que te ha regalado. Le debemos, ¿cuánto le debemos a Dios? Le debemos todo. Nada es mío. Nada es mío. Este día se lo debo. Págame lo que me debes. Y entonces, escucha, miren el recuento que hace, dice aquí, y como el rey veía que no le pagaba, no tenía nada, no tenía con qué pagarle, entonces mandó a vender, que le vendieran, fíjense, le vendieran a él. Te voy a vender como esclavo. Vendieran a su mujer, vendieran a sus hijos, vendieran todos sus bienes para saldar la deuda. Fíjate, ¿a dónde dice el rey que te des cuenta que sí te voy a cobrar? Que te voy a cobrar. Por eso te puse al final del Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No te engañes cada vez que tú haces esa oración y no te reconcilias con los demás. No te engañes, no te engañes. Págame lo que me debes. Y con esto estoy diciendo, no es que el rey necesite lo que tú tienes, es que el rey te hizo libre para que también des libertad a los demás. Para que también des libertad a los demás. Aquel hombre empezó a decirle, Señor, te suplico, te lo pagaré todo. Le insistía, se puso a los pies. Aquí dice en el Evangelio, el servidor arrojándose a sus pies le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo, te lo pagaré todo.
Y el rey tuvo compasión, tuvo lástima. Escucha, dos cosas. Lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Dos cosas. ¿No te das cuenta que cuando te vas a pedir perdón el Señor te suelta y hasta te perdona la deuda? ¿No te das cuenta que el Señor inmediatamente te invita a que ya no vivas el pasado? Que si aquel que te insultó, le digas hola, buenos días, ¿cómo estás? Que aquel que te levantó un falso, que te difamó, pues, oye, supe que estabas enferma, ¿estás bien? Que tengas esa gracia de la reconciliación, específicamente en el trato con los demás. Págame lo que me debes. Entonces, cuando aquel exclamó el arrepentimiento y la situación, pues el rey le dijo que lo perdonaba y todavía lo suelta con libertad. Ese rey verdaderamente, míralo, ese rey es claramente su presencia divina. Pero aquel servidor se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Ten cuidado con lo que haces. Ten cuidado con lo que haces. Aquella gente que es rencorosa, aquella gente que es idiática, y por tantito enseguida te va y te encara, te va y te hace un pancho. Y ten cuidado, porque realmente aquel hombre, aquel servidor se encontró con ese compañero que le debía poco dinero, lo apersogó del cuello, y en el momento de apersogarlo lo metió a la cárcel. No lo quiso ni escuchar. Y aquel insistía, te pagaré todo. Y casi lo estrangulaba. Págame lo que me debes. Y aquel se arrodillaba a los pies y le rogaba, ten paciencia conmigo, te lo pagaré todo. Pero él no quiso escucharlo y lo metió a la cárcel. Entonces los compañeros de él, que supieron que fue perdonado, que supieron que le perdonó la deuda, una deuda máxima, no perdonó una deuda mínima. Y entonces aquí escuchamos esa situación, que se llenaron de indignación los compañeros. Y esos compañeros específicamente le fueron a decir al rey, ¿sabes qué, Señor? Mira, que tú perdonaste mucho, pues no quiso perdonar a los demás, no quiso perdonar al otro. Y realizó un acto sin misericordia, realizó un juicio. Ahora te pido, Señor. Y en esa situación el Señor vuelve a mandar a aquel servidor. ¿No deberías de haber hecho tú también lo mismo? Yo te perdoné lo que me debías. ¿Por qué no hiciste lo mío? ¿Por qué no fuiste continuador de lo que yo hice contigo? ¿Por qué no fuiste el que enlazaste ese eslabón continuamente, ese eslabón de gracia y de misericordia? ¿Por qué no tuviste compasión como yo tuve compasión contigo? Ese eslabón de seguir una obra magnífica de misericordia. No le quedó a aquel otro más que ser encarcelado. Ten cuidado porque algo por ahí no quieres tú perdonar a alguien. Y si no lo quieres perdonar, el evangelio mira, te está entallando, te está midiendo y te está poniendo en esa órbita. Así que ten detalle de ordenarte, ten detalle de ponerte en la presencia de Dios, pero de inmediato. Es tiempo de Cuaresma, es tiempo de reconciliación, es tiempo de ponernos en órbita en este tiempo de penitencia, de oración y de ayuno. Bendecido y alabado seas, Padre, porque nos invitas a entrar en nuestra conciencia y nos invitas a sacudirla con tu palabra, sabiendo que digo que perdono, pero recuerdo. Digo que perdono, pero
pero enseguida encaro lo que he recordado, enseguida confronto a quien me han levantado falsos, enseguida lastimo, hiero. Y lo peor del caso, Padre, es que digo que perdoné y no tengo actos de reconciliación cercanos a aquel hermano, amigo, compadre, pariente, vecino. Realmente no me le acerco. Y cuando no me le acerco, te estoy declarando, Señor, que no lo he perdonado. Pero ahora que tú me estás llamando en el Evangelio, tengo que reanudar mi reconciliación en actos, palabras, gestos. Mi tema de expresión ante ti, Padre Celestial, que te dije, perdóname. Y no quiero juguetear con ese término. Tengo que ser maduro en ese término y tener reconciliación constante y permanente. Así sea. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de vosotros y permanezca para siempre. Amén. Feliz martes para todos. Dios los bendiga en este día. Nos vemos al rato en la celebración del Señor. Bendiciones a todos, a todas. Maciel, bendiciones. Nora, bendiciones. Araceli Contreras, Paz, Ivonne, Jacqueline, Hermelinda, bendiciones a todas. Pati Oropesa, Helen, saluden por ella la tropa, por allá, Helen, Elsa, Dios los bendiga. Bueno, quisiera saludar a todas, pero pues estábamos aquí en el Señor. Salúdenme a todas sus familias, que Dios los bendiga desde la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, Cristo Rey. Un fuerte abrazo para todos. Araceli Contreras, Blandi, Elsa. Dios les bendiga. Saludos a todos allá en California, Hermelinda y Blandi. Bendiciones a todos. Lourdes de la Flor. Besos y bendiciones. Bye. Nora, saluda a mi hermano Fede. Dios los bendiga. Julie Jiménez, bendiciones.